Hola, buenas tardes. Soy Germán Campos. Vamos a hablar un poco acerca de la corrupción en México y su repercusión con la competitividad y la calidad. Iniciemos con una definición de la corrupción. La más aceptada por su sencillez y precisión es la que nos da la Organización Transparencia Internacional: el abuso del poder público para beneficio privado. Se han desarrollado muchas metodologías y alternativas para la medición de la corrupción. La mayoría de estos estudios corresponden a una de estas tres categorías: percepción sobre la extensión y frecuencia de la corrupción, sobre la participación o exposición de una conducta clasificada como acto de corrupción, o de actitudes y valores frente a los actos de corrupción propios o de otros. Las mediciones más utilizadas son los índices de percepción, que en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país y o en algunas de sus instituciones. El indicador más aceptado y citado es el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, elaborado por Transparencia Internacional, cuya metodología permite comparar desde 1995 los niveles de percepción de la corrupción de más de 170 países. En el 2014, México tuvo la no honrosa calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 103 de 175 países. El Banco Mundial también reprueba a México con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, nuevamente entre uno de los países más corruptos. México es percibido como el país más corrupto también de la OCDE. Incluso los dos integrantes más cercanos, Italia y Grecia, tienen una calificación 7 puntos más alta. De 1995 a 2014, México incrementó solo 4 puntos su IPC. Si esta tendencia se mantuviera y todos los demás se mantuvieran estáticos, México tardaría aproximadamente 40 años en dejar el último lugar de este índice de medición, lo cual obviamente no podría pasar. Como nos podemos percatar, estos índices no son nada halagadores. De hecho, hay información adicional de las repercusiones negativas en el PIB, en la competitividad, la relación entre la corrupción y la violencia. En general, es una de las principales causas de la realidad tan dura que vive nuestro país. Sin embargo, ¿qué ocurre con un tema tan importante como es para la competitividad como lo es la calidad, existiendo estos niveles de corrupción tan altos? De primera instancia, la corrupción cuesta mucho dinero al país, a todos y cada uno de nosotros, que de alguna manera directa o indirectamente contribuimos a su existencia. Esto pasa cuando compramos o descargamos piratería o al dar dádivas a los policías, como los ejemplos más cotidianos. Aún así, en encuestas como las consultadas seguimos quejándonos de los problemas de la corrupción, pero sin hacer nada al respecto. En la iniciativa privada podemos también detectar efectos de la corrupción, aún y si participar en negocios con algunas instancias de gobierno, que es donde siempre la relacionamos, como cuando pagamos por ahorrarnos un trámite o una verificación. La calidad de los servicios y productos que podemos generar en el mundo de IT se ven afectados por la corrupción cuando, al desviar recursos para pagar dádivas o mordidas que podrían invertirse en capacitación, procesos, equipamiento, etcétera, que una empresa ocupa para innovar y ser más competitiva, o bien para generar bienes que el cliente valore. La corrupción es un problema ético también, que repercute en la imagen de quien lo promueve, pues se permea esa actitud hacia los demás que lo rodean. Y en un ecosistema tan conectado como es una empresa, se vive en la misma, volviéndose un acto común, siendo esto, a mi parecer, una causa para los retrabajos, omisiones y errores en los que se suele recurrir al producir bienes en un ambiente con corrupción permeada. Obviamente estas omisiones demeritan la calidad de nosotros como personas y de nuestro trabajo. Los niveles de corrupción característicos de México son propios de una sociedad en la que ni los gobernantes ni los gobernados les gusta la ley, y en la que la justicia puede comprarse. Unos por gusto, ambición, codicia y otros por necesidad participan en la corrupción. Otra idea que me planteo es que la corrupción es un problema de educación. Esto es, que los países con menor nivel educativo, como el nuestro, tenderán a presentar mayores niveles de corrupción. De la lectura en la que me basé, detecto que existen los resultados de la prueba educativa PISA, aplicada a países miembros de la OCDE, con el IPC de 2014. En efecto, es posible ver que a menor nivel educativo existe una mayor percepción de la corrupción. En la encuesta sobre fraude en México de 2010 de KPMG, reporta que el denominado fraude interno, que es como se llama la corrupción en la iniciativa privada, tiene una incidencia del 75%. Casi 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un proceso de fraude en los últimos 12 meses.
y el externo, el que realiza una persona ajena a la organización, como puede ser un proveedor o un cliente, que tiene un porcentaje de participación del 17%. La corrupción corporativa obviamente merece un tratamiento aparte, pero no sobra decir que es un fenómeno muy extendido y en el comparativo internacional señala a México como uno de los países más afectados por el fraude interno. ¿Ah? Esta encuesta me recuerda a los acuerdos ilegales, vaya, que las empresas privadas pueden tener para controlar el precio de un producto o servicio. Estos mismos actos pueden conspirar para entregar al cliente un producto con especificaciones inferiores en detrimento de la calidad, pero sí a favor de los costos y márgenes de esta empresa no ética. ¿Ah? Los motivos para incurrir en actos ilegales pueden parecer válidos e incluso mostrarse como argumentos de sobrevivencia, pero lo cierto es que al justificarlo se da continuidad al círculo vicioso de corrupción e impunidad. En México le damos un escaso valor al comportamiento basado en lo que marcan las leyes. Muchas personas vienen con la convicción de que si la ley no le favorece o le parece injusta, es válido dejar de obedecerla. ¿Le suena el mensaje? Esta convicción está muy extendida y supera a aquella que sostiene el cumplimiento de la ley. Muchas personas, por ejemplo, compran piratería como una medida de apoyar su economía, sin tomar en cuenta lo que hay detrás de estos productos apócrifos. Según el Banco de México, la corrupción en el país representa el 9% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a datos del INEGI, la corrupción alcanzaría los 347 mil millones de pesos, que equivaldrían aproximadamente al 2% del Producto Interno Bruto del 2013, digo, no hace mucho tiempo. Esta cifra es similar a la de México, como vamos, que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año. El Banco Mundial estima que la corrupción le cuesta a México el equivalente al 9% de su PIB y el 80% de la recaudación de impuestos federales. Forbes coincide en el 9% vaya en su encuesta del 2014 y otro organismo, el CES, la sitúa en el 10% en el 2015. De las cifras anteriores podemos nuevamente concluir que el problema de la corrupción debe ser atendido por los costos que provoca el desempeño de la economía, en el funcionamiento de la política y la convivencia social. La corrupción, a mi modo de ver, es multicausal y tiene vertientes que van desde el marco regulatorio hasta el funcionamiento del sistema de justicia mismo. La política de combate a la corrupción debe de atender, según yo, todas sus fases: la prevención, la denuncia, la investigación, persecución y sobre todo la sanción del delito, no más impunidad. La corrupción es un obstáculo para la productividad, la competitividad y la inversión y por lo tanto para el crecimiento del país. Finalmente, el exhorto a quien vea este video, vaya, es que reflexione acerca de la sociedad que estamos heredando a los que nos siguen, en caso de seguir permitiendo corrupción e impunidad, en detrimento de productividad y calidad de nuestras acciones y nuestra forma de ser. Muchísimas gracias.